iglesia. Vas a cantar conmigo esto. Sed sabios para hacer el bien y limpio del mal. Sed sabios para hacer el bien y limpios del mal. Y el Dios de paz abrazará a Satanás bajo nuestros pies. Y el Dios de paz abrazará a Satanás bajo nuestros pies. Romanos 16, 19 dice, Romanos 16, 19 dice, Romanos 16, 19 dice, Romanos 16, 19 dice, sed sabios para hacer el bien y limpios del mal. Sed sabios para hacer el bien y limpios del mal. Y el Dios de paz, y el Dios de paz abrazará a Satanás bajo nuestros pies. Y el Dios de paz abrazará a Satanás bajo nuestros pies. Y el Dios de paz abrazará a Satanás
iglesia con tus manos desde tu casa. Dice, y roto estaba mi corazón, tu mano me rescató, del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré, tu amor no puedo expresar, directo tan infinidad, y en tu gracia caminaré, y en libertad siempre viviré. A tu libertad se exaltado, no se acaba. Una vez más, iglesia. Y en ti yo soy libre. Y tu amor no se acaba, no. Tu libertad es mi. No hay nada en tu lugar, te necesito, Dios, tú eres mi libertad. Y al pasar por la oscuridad, tu luz siempre me guiará, me guiará. Y mis cadenas Jesús rompió, y Él con su mano me rescató. Y este mundo terminará, te diré, en tu gracia caminaré, y en libertad siempre viviré. Sí, en ti transforma. Soy libre, sé exaltado, Y tu amor, tu amor no se acaba. una vez más.
Deseo amarte, por siempre buscarte, y eres mi todo, Dios. Deseo amarte, por siempre buscarte, y eres mi todo, Dios. El madero escribió mi nombre en tus manos. Miles y miles de razones para amarte. Amo tu presencia, el lugar donde habitas. Allí está colgado mi corazón. Eres lluvia que aviva mi alma. Extravagante amor infalibles, símbolo de todo lo bueno. Muero por correr a ti, por estar en tu refrescante presencia y solo estar ahí, solo estar ahí, estar
Señor, amamos tu presencia. Te damos gracias por este tiempo, un tiempo para estar en tus atrios, Señor, para agradecerte, para bendecirte. Gracias por este tiempo que hemos estado en tu presencia, Señor. Gracias, porque es un tiempo incomparable. Gracias te damos hoy por tu palabra, porque sabemos que ella nos enseña, nos exhorta, nos levanta, mi Señor, nos fortalece, nos llena de esperanza. Hoy presentamos nuestra vida, Señor, y nuestro corazón para que tu palabra, mi Señor, llegue y penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y cumpla tu propósito en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Buenos días, iglesia, sean bienvenidos en esta mañana, porque tenemos un Dios poderoso e incomparable. Así es de que vamos a la palabra, al libro, a la carta de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Y esta es una carta de Pablo. Y dice, anteriormente, yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Y esta era la descripción que se hacía Pablo de sí mismo. Él decía, anteriormente yo era blasfemo, perseguidor, un insolente, un ofensivo, que el propósito ¿cuál era? Destruir la iglesia de Cristo. Dice, destruir aún a sus seguidores, a todos aquellos que proclamaran el evangelio. Dice, yo perseguía, en otras versiones dice, a los del camino. Y los del camino eran los seguidores de Cristo, los que hablaban del camino que era Cristo, porque él mismo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Pablo dice, yo era anteriormente eso, un perseguidor, un blasfemo, un mal hablado que quería destruir la iglesia de Cristo. Pero él dice, pero la gracia, la fe, el amor se derramó sobre mí con abundancia. Fue el amor y la misericordia de Dios, dice que se derramó porque esta era mi maldad. En otras palabras, dice él también, yo era el peor de los pecadores. Y aquí él reconoce su condición, aquí él reconoce lo que él hacía y cómo él obraba en contra de los seguidores de Cristo. Pero dice, yo hacía esto porque actuaba en ignorancia, porque él creía que lo que estaba haciendo era para glorificar a Dios. Pero dice, yo lo hacía en ignorancia, pero fue la gracia del Señor que se derramó sobre mí, la que produjo en mí ese cambio. Dice, este mensaje, esto que yo estoy diciendo, dice, es digno de ser conocido y de ser aceptado. Esto que yo estoy hablando, que estoy testificando, es digno de que se dé a conocer a todos los demás. ¿Qué era lo que él quería que se diera a conocer? Dice que Cristo, Jesús, vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esto era lo que declaraba Pablo y reconocía que él era ¿qué? Un vil pecador. Que él había hecho todo lo malo, pero aún la gracia del Señor había venido sobre su vida. Dice, no escasamente, sino en gran abundancia, su gracia vino sobre mí, dice Pablo. Y esto es lo que yo declaro y esto es digno
de que se comparte y de que todo mundo lo conozca porque es una verdad. Dice, Él vino ¿por quiénes? Por los pecadores, y yo soy el más pecador de todos. Pero si vemos esta palabra, podíamos decir, claro, Pablo podía haber dicho eso porque era una realidad y porque los conocían, porque los que lo conocían, eso era lo que declaraban tanto así que le temían. Pero aquí él está hablando prácticamente ya al finalizar su ministerio. Ya finalizando su ministerio, él reconoce quién era. Él reconoce la obra poderosa de Dios. Él reconoce que la gracia del Señor había estado con él. Dice, yo soy el primero, o sea, el peor de los pecadores, eso soy yo. Pero dice, Cristo Jesús vino a mostrar su bondad a fin de que yo pueda servir de ejemplo. Es decir, que siendo él el peor de los pecadores, ¿Cristo qué hizo? Lo salvó. Cristo dice, lo levantó, lo llenó de gracia, de amor, para que él fuera testimonio a otros, para que otros creyeran, para que otros pudieran ver que si Cristo obró en él poderosamente, siendo él el peor de los pecadores, puede obrar en ti y en mí. Ese es el mensaje que Pablo quería que no solo Timoteo, sino la iglesia y aún en la actualidad todos entendamos que Cristo vino ¿por quién? Por los pecadores. Y que si él obró en la vida de Pablo, puede obrar en cualquiera de nosotros, sea cual sea la condición. Entonces dice, Cristo vino ¿por quién? Por los pecadores, por los enfermos, vino por los necesitados, él dice, él vino a salvar a todos los que estaban enfermos. Ahora, Cristo no vino, dice, ni por los buenos, ni por los justos. ¿Vino por quién? Por los enfermos, porque los sanos no necesitan de médico. Ni los sanos, ni los justos, ni los ricos. Dice, él vino por los pecadores, por los enfermos, por los pobres, por los necesitados. ¿Quién es candidato para esa gracia? ¿Quién es candidato para ese amor? ¿Quién es candidato para que la fe, la gracia y el poder de Dios se manifieste? Dice, los pecadores, los enfermos, los débiles, los necesitados. Porque el que está sano no necesita médico. Y vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, 9 y 10. Dice, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol. ¿Por qué? Dice, porque perseguía la iglesia de Dios. Entonces él aquí, siendo ya al final de su vida, habiendo plantado varias iglesias, siendo el evangelista a los gentiles, dice, yo soy el más insignificante de esos apóstoles. ¿Por qué? Porque yo fui el que perseguía la iglesia, porque yo quise destruir la obra de Jesús. Pero él continúa, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Aunque fui el peor, aunque no soy digno, si hoy soy algo, ha sido por la gracia de Dios, dice Pablo. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Dice, la abundante gracia del Señor no fue en vano. La abundante gracia del Señor dio su fruto. Y dio su fruto porque de ser Él el vil pecador, el perseguidor de la iglesia, vino a ser ese instrumento en las manos del Señor para dar a conocer su evangelio. Dice, he trabajado con tesón. He trabajado con tesón. Dice, no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Dice, yo he trabajado con tesón. Pero ¿y qué es tesón? Dice, he trabajado con constancia, perseverancia, tenacidad, empeño, firmeza, insistencia, paciencia. Pero todo eso, ¿quién lo produjo? La gracia de Dios, dice Pablo, sobre mi vida.
Es la gracia de Dios la que me ha capacitado, la gracia de Dios la que me ha hecho perseverante, la gracia de Dios la que me ha dado firmeza, la gracia de Dios la que me ha dado paciencia, insistencia, empeño y tenacidad. Ha sido esa gracia sobre mi vida. Entonces esa gracia no ha sido infructuosa, sino que ha dado fruto en mí. Es la declaración que expresa Pablo. Y él dice, yo confieso esto. Yo confieso lo que yo era y lo que el poder de Dios ha hecho en mi vida. Yo confieso quién fui yo y por haber confesado y arrepentido es que puede ser esa gracia ser provechosa en mí. Porque si vamos a Proverbios 28:13, dice la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y aquí Pablo, en esta porción de la palabra, tanto en el libro de Timoteo como en de Corintios, él está confesando lo que él era, de dónde Dios lo rescató. Pero dice esa confesión, ese reconocimiento y ese arrepentimiento, ¿para qué sirvió? Para que su gracia, la gracia de Dios estuviera sobre su vida. Para que la gracia de Dios obrara poderosamente sobre él. Dice, es la gracia de Dios, pero esa gracia solo la obtenemos cuando nosotros podemos reconocer nuestra condición. Dice que Jesús vino ¿por quién? Por los pecadores. Y Pablo dice, yo soy el peor de los pecadores. Yo reconozco eso y yo reconozco que necesitaba de esa gracia y de ese poder de Dios en mi vida. Porque Jesús dice, Él no vino a sanar a quienes, a los que no lo necesitaban, no. Él vino por todos los que necesitan, por los que necesitan y los que se confiesan necesitados de la presencia y de la gracia de Dios. Y vamos a la palabra y vemos un ejemplo en el Evangelio según San Juan. Capítulo 8, versículo 1 en adelante dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y entonces aquí vemos dice la palabra que estaban los escribas y los fariseos que trajeron a una mujer encontrada en adulterio. Ahora, ¿Jesús qué estaba haciendo? Estaba enseñando. Dice, estaba enseñando la palabra. Y si nosotros nos imaginamos esta escena, no fue una escena en la que la trajeron con cuidado y le dijeron, mire, esta mujer, no, yo me imagino que no tuvieron en cuenta ni el aspecto en que estaba la mujer, sino tal vez a empujones la trajeron delante del Señor y la acusaron de ¿qué? De estar en adulterio. Dice, fue acusada. Todos aquellos estaban allí y si vemos la mujer, ¿qué hizo? La mujer simplemente escuchó la acusación. Ella aceptó
su pecado. Ahora, la palabra no nos habla absolutamente nada más, pero no nos habla de que la mujer haya colocado excusas, no nos habla de que la mujer se haya justificado, no nos habla ni siquiera del hombre que estaba con ella. ¿Qué sucedió con él? No sabemos. Ella ni siquiera lo culpó, ni siquiera lo nombró, simplemente aceptó su culpa, aceptó su pecado. Ahora, tanto los escribas como los fariseos, ellos se creían con el derecho de hacer cumplir la ley, porque ellos reclaman es que en la ley de Moisés nos manda hacer esto. Ahora, si vemos aquí está la mujer que reconoce su pecado, están los acusadores, pero me llamaba la atención el versículo 9, donde el Señor les dice, en el versículo 8, les dice, bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Pero en el versículo 9 dice que ellos al oír esto, ¿acusados por quién? ¿Por Jesús? No, dice que acusados por su conciencia, decidieron salir uno detrás del otro. Entonces aquí nosotros podemos ver a unos que reconocen su pecado, pero a otros que aún siendo pecadores se niegan a reconocer su culpa, porque cuando Jesús dice si alguno es libre de pecado, tire la primera piedra, dice que los acusó ¿quién? Su conciencia, porque para nosotros muchas veces es evidente el pecado que es vergonzoso, es evidente el pecado que otros señalan, pero ¿qué del pecado que está oculto? ¿Qué del pecado que disfrazamos? ¿Qué de lo que puede haber en nuestro corazón de envidia, codicia, celos, contienda, odio, venganza, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces dice que a esta mujer el Señor le dice, ¿quién te acusa? Porque yo no te acuso. El Señor le dice, vete y no peques más. No es que el Señor le haya dicho, bueno, siga así, no. Él le da una estrategia y le dice, vete y no peques más, no haga más lo incorrecto, arrepiéntete. Y vemos cómo ella, dice, ella aceptó su pecado y recibió ¿qué? La absolución. ¿Por parte de quién? Del que tenía derecho, de Jesús. Dice, porque en él no había pecado. Ahora, muchos de nosotros tal vez tomamos la posición de los escribas y de los fariseos. Tal vez nosotros miramos el pecado visible, pero no miramos el pecado oculto, el que es invisible a los ojos de los demás. Pero así como nos decía la palabra y decía Pablo, porque el Señor vino ¿por quién? Por los pecadores, por los necesitados y por los enfermos. Pero lo que el Señor quiere es que hoy nosotros, dice, Él vino por ellos, que nosotros podamos reconocer que tenemos necesidad de Él, que nosotros podamos reconocer, así como lo hizo esta mujer, poder reconocer su condición, poder reconocer su circunstancia, que nosotros podamos realmente mirarnos a nosotros mismos sin engañarnos. Entonces dice, porque Jesús vino ¿por quién? Por los necesitados, que nosotros podamos decirle, Señor, te necesitamos a ti, porque Él es un Dios de oportunidades, Él es un Dios que levanta, Él es un Dios que perdona, Él es un Dios que tiene misericordia. Si nosotros lo vemos a través de la palabra, vemos cómo el Señor utilizó a un Moisés, cómo el Señor utilizó a un David, cómo el Señor utilizó a un Jonás y cientos de personas, cómo el Señor te utiliza a ti, me utiliza a mí, aunque aún dice la palabra, no hay justo que no peque. Solo que aquí es donde el Señor quiere que nosotros vengamos a Él necesitados, que nosotros miremos, Señor, sin ti no somos nada, porque la misma palabra nos dice, separados de mí, nada podéis hacer, porque la puerta de acceso a la gracia es el arrepentimiento. Si nosotros queremos
aprovechar esa gracia que Dios tiene en abundancia. Él dice, arrepiéntete. Y entonces aquí es donde tenemos que mirar, si el Señor vino por los necesitados, ¿qué hay en mí? El poderle decir, Señor, muestra lo oculto que hay en mi corazón, muestra aquello que no es evidente a mi vida. Porque una enfermedad o un defecto, si no sale a la luz, no puede ser sano. Se requiere que salga a la luz. Se requiere que se manifieste para ser sano. Porque solo el enfermo es el que necesita un médico. Se necesita reconocer nuestra condición. Y nosotros hemos escuchado de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es una fundación o una entidad sin ánimo de lucro. ¿Cuál es el fin? El fin de esta entidad es ayudar a aquellas personas alcohólicas. Entonces, el primer requisito es que ellos tienen que tener el deseo de dejar de beber. Ese es el primer requisito, querer dejar de beber. Entonces, en la primera reunión a la cual la persona llega, lo primero que hacen es presentarse. Entonces llega la mujer y dice, yo soy Lolita Pérez, soy alcohólica. Ella tiene que reconocer su condición. Ella no puede llegar y decir, bueno, es que yo tengo problemas con el alcohol. No, es que yo de vez en cuando me tomo unos traguitos. No, ella tiene que ser consciente de que tiene una condición, es alcohólica. Pero ¿qué más? Tiene que reconocer que ella no puede manejar su vida, que el alcohol la controla. Tiene que reconocer que necesita ayuda. Pero si necesita ayuda, entonces tiene que estar dispuesta a obedecer, a someterse a una autoridad. Y si nosotros vemos esto en esta entidad, miremoslo si nosotros lo aplicamos a nuestra vida como hijos de Dios. Si nosotros queremos ser recibidos, adquirir esa misericordia y esa gracia del Señor, tenemos que venir delante de Él tal y como somos, reconociendo que nuestra condición, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo que por nosotros mismos no podemos, que necesitamos ayuda, pero estar dispuestos a ¿qué? A obedecer, estar dispuestos a tener esa autoridad que es la de Él y que es la de su Espíritu, el poder decirle, Señor, heme aquí, tú me conoces, yo soy tal persona y esta es mi enfermedad, esta es mi necesidad, esta es mi falencia, este es mi dolor, esto es lo que no puedo controlar, necesito tu ayuda. Dice, porque Jesús vino ¿por quién? Por los necesitados, por los enfermos, por los pobres, por los pecadores. Porque Dios no quiere que vengamos delante de su presencia disfrazados, que vengamos delante de su presencia con máscaras, que vengamos ante su presencia autosuficientes. Dios quiere que vengamos delante de Él necesitados, pobres en espíritu, que le podamos decir, Señor, necesito de ti, sin ti nada soy, necesito de tu gracia, de tu amor, de tu fidelidad, de tu sustento, porque a la final, Dios, ¿qué quiere de nosotros? Dice que de tal manera Él nos amó, que envió a su Hijo a morir por ti y por mí. ¿Para qué? Para darnos vida. Él quiere que correspondamos a ese amor. Porque cuando nosotros le amamos a Él, estamos dispuestos a agradarle. Cuando nosotros amamos a alguien, estamos dispuestos a complacerlo. Cuando nosotros amamos, estamos dispuestos a cambiar muchas cosas por agradar a esa persona. Dios quiere que en nosotros haya ese amor.
porque lo hemos recibido de parte de Él. Dice en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, si le amamos, ¿qué va a suceder? Dice, vamos a amar su palabra. Si le amamos, vamos a obedecer esa palabra, porque dice que su palabra es que lámpara a nuestros pies. Su palabra nos va a guiar, pero también nos dice que su palabra, ¿qué hace? Nos enseña, nos corrige, nos exhorta, nos prepara, nos hace personas capaces, aptas, perfectamente preparadas para toda buena obra. Ahí sí, como dice Pablo, por su gracia yo soy lo que soy, porque es la gracia de Dios la que obra en medio de nosotros con todo el poder. Ahora, Dios quiere que nosotros obedezcamos, porque así como todos los que tienen necesidad y piden ayuda están dispuestos a estar bajo una autoridad, bajo una dirección, Dios quiere eso de nosotros, porque Dios tiene oportunidades, no solo una. Dice Dios es un Dios grande y misericordioso. Dice que a un corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Dice, porque todo el que se acerca a mí, yo no lo echo fuera. Porque Dios es un Dios de oportunidades, que nos ama, que tiene planes para nosotros. Un Dios que, sin importar cuál sea nuestra situación, Él está presto a recibirnos. Así como el padre al hijo pródigo. Porque el hijo pródigo fue y gastó, hizo lo que bien quiso, hizo de su vida todo lo que le pareció. Pero dice que en un momento el Espíritu de Dios lo hizo recapacitar y pensó, yo iré a la casa de mi padre, porque él reconoció que había alguien que lo amaba, que había alguien que lo aceptaba, que había alguien que aún estaría dispuesto para recibirlo. Y nosotros tenemos ese Padre, que no importando cuál sea nuestra situación, no importando hoy cuál sea nuestra enfermedad, nuestra falencia, no importando cuál sea nuestra debilidad, no importando cuál sea nuestro pecado, Él está esperándonos con sus brazos abiertos. Él está allí presto a recibirnos. Porque cuando llegó este hijo, lo que le dice al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo reconozco esto, que hoy nosotros podamos también venir confiadamente ante el trono de su gracia, que hoy podamos decirle, Señor, puedo venir a ti confiado, porque te veo como mi Padre, que me ama, que me perdona, que me levanta, que me corrige. Porque dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Vengan a mí, dice, porque es en Él donde podemos recibir ¿qué? Paz, misericordia, compasión y esperanza. No importa si hemos cogido atajos. No importa si nos hemos desviado del camino. Hoy el Señor nos dice, vengan a mí, porque yo soy un Dios de oportunidades, yo soy un Dios misericordioso, yo soy un Dios justo, yo soy un Dios perdonador, yo soy un Dios que envié a mi Hijo a morir por ti. Yo soy un Dios que fui por los enfermos, pecadores, necesitados. Ese soy yo, dice el Señor. Y por eso en Hebreos 4:16 nos dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia para que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Así de que
acerquémonos confiadamente, nos dice la palabra. Acerquémonos confiadamente a ese trono de la gracia. Podemos venir a Él. Dice, porque Él es un Padre perdonador. Porque Él es un Padre que hace de lo que no es lo que es. Dice, hallar gracia, que nos ayuda en el momento oportuno. Y sea cual sea el momento que hoy estemos atravesando, sea cual sea la dificultad, sea cual sea la necesidad, hoy el Señor tiene sus brazos abiertos. Como buen Padre, Él está esperando por ti y por mí, que nos acerquemos confiadamente ante su trono, porque solo en Él, dice, hallamos socorro para nuestra necesidad. Solo en Él hay respuesta, solo en Él. Y hoy cantábamos, Señor, gracias porque amamos tu presencia. Gracias porque solo en tu presencia encontramos gozo, paz y alegría. Y hoy, Señor, hoy decimos gracias. Gracias por el día que llegaste a nuestra vida. Gracias porque hemos experimentado tu amor, Señor. Gracias porque hemos experimentado tu cuidado, tu perdón, tu protección, tu sustento. Gracias porque tú has traído respuesta a nuestras vidas. Gracias porque en ti hay sanidad, hay restauración, Señor. Gracias por tu inmenso amor, Señor, por tu amor incondicional. Gracias porque tú nos aceptas tal y como somos, Señor. Gracias porque tú, mi Señor, eres grande y poderoso. Gracias por tu gracia inmerecida, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has traído. Gracias porque tú borras el pecado, Señor. Tú borras la culpa. Gracias porque hasta hoy, Señor, tú nos has sustentado. Y tú has cambiado nuestra vida, Señor. Tú has cambiado nuestro lamento en baile. Tú has cambiado, mi Señor, nuestra tristeza en gozo. Tú le has dado color a nuestra vida, Señor. Tú has quitado el gris que mirábamos, el gris que nos cubría, y nos has dado vida, color y esperanza. Hoy adoramos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por cada uno de tus hijos que hoy pueden venir a ti confiadamente. Hoy, mi Señor, toca cada corazón. Hoy quita todo temor, Señor. Hoy quita toda culpabilidad, aún todo resentimiento, todo lo que impida que cada uno de nosotros nos acerquemos a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy, Señor, venimos en el nombre de Jesús a tu trono, porque tú abriste ese camino que nadie puede cerrar. Y hoy te adoramos a ti, Señor, porque solo en tu presencia hay paz, hay descanso, hay esperanza, Señor. Solo en ti damos a ti el honor, la honra y la gloria. Los colores de tu amor son más hermosos, arcoíris. Tu amor es más que un pacto, tu amor borró mis cicatrices. No sería yo igual si tus ojitos no me miraran. No sería yo igual si esta canción contigo danzará. Los colores de tu amor son más hermosos, arcoíris. Tu amor es más que un pacto, tu amor borró mis
Los bendecimos. Que tengan una excelente semana y los dejamos con nuestros anuncios para esta semana, iglesia.